chévere, está marcada, yo tengo más de una y las tengo marcadas, pero les tengo que confesar algo. Desde el invento de los asuntos digitales y que uno puede tener la Biblia al alcance de la mano en una aplicación en el teléfono, soy fanática de la aplicación del teléfono con la Biblia, porque puedo buscar ahí diferentes versiones, el lenguaje más sencillo, el lenguaje más antiguo, la que se escribió para las Américas, la que se escribió para los españoles. Mire, puedo buscar hasta las que están escritas en inglés y en otros idiomas cualesquiera. Incluso me puedo ir al idioma original y si supiera algo de eso podría también, ¿verdad? Pero lo que les quiero decir con esto es que ciertamente es una bendición. Entonces, la reflexión de hoy, pues es una reflexión que me lleva a pensar precisamente en bendición. Y no puedo callarme, tengo que decir que alabado sea Dios, que alabado sea el Santo, que alabado sea el Señor. Y no puedo callarme y tengo que decir gloria, gloria a tu nombre, mi Dios. La última vez que yo estuve aquí de pie, precisamente que me tocó compartir con ustedes la palabra del Señor, fue el día 30 de junio. Ese día es un día que no voy a olvidar, no solo por la oportunidad maravillosa que tuve de compartir palabra con ustedes. Mire, es que ese día, después que yo salí de la iglesia, mi mamá fue a mi casa, almorzamos juntos, pasamos un rato buenísimo, ella se fue como a las 5 de la tarde para su casa. Pero tarde en la noche, ya siendo el día siguiente, mi mamá me llamó. Me llamó para decirme que necesitaba que yo la fuera a ayudar porque no se podía levantar para irse a la cama. Como consecuencia de eso, mi mamá vivió una crisis de salud que conllevó 22 días hospitalizada, 6 de ellos en intensivo, que tengo que agradecerle profundamente a ustedes, iglesia, y aquí públicamente a todos, porque yo sé que a mucha gente se lo he dicho de manera individual, agradecerles porque me sostuvieron y sé que me sostienen en sus oraciones en aquellos días difíciles que yo pasé con mami en el hospital. Así es que definitivamente los días que venían después de ese día que para mí fue importante porque compartía con ustedes palabra de Dios, iban a ser bien intensos. Y yo creo que Dios estaba preparándome de alguna manera. Mire, alabar y adorar a Dios cuando las cosas van bien. ¿Usted se acuerda? Hay un corito por ahí que dice, qué bueno es, ¿verdad? ¿Verdad? Porque mire, alabar a Dios cuando las cosas van bien, cuando todo está chévere, cuando no tenemos problemas, cuando no tenemos situaciones económicas, cuando no tenemos carencia de ninguna clase. Yo voy a tratar de usar una palabra que no sea muy fuerte, pero tengo que decirles que me parece que es cómodo. Usted sabe, es cómodo cuando las cosas están, pues es cómodo. Porque mire, si todo está chévere, me nace del corazón la alegría y puedo decir gloria a Dios. Usted sabe, es como, no quiero decir que es más fácil, por eso tratando de buscar una palabra, pues estoy usando la palabra cómodo.
la lección de la escuela bíblica en las últimas semanas ha tratado de alabanza, hoy también, se los comenté hace un rato, pero específicamente la lección de la semana pasada de la escuela dominical, que aprovecho, hermanos y hermanas, para invitarles y exhortarles a que hagan un esfuerzo y lleguen a la escuela dominical. Es una bendición, nos permite aprender de la palabra en un ambiente un poco menos formal, más tranquilo, y eso podemos intercambiar ideas y es una experiencia muy buena. Así que les invito, les exhorto para que nos acompañen en la escuela dominical los domingos a las 9:30. Pero mire, la lección de la semana pasada tenía una definición sobre alabanza que yo la voy a decir en mis propias palabras para no ponerme a leer con exactitud, pero decía que la alabanza es una expresión de gratitud a Dios por lo que hace. Y decía algo así como que es una valoración que como seres humanos hacemos de todo lo que Dios hace por nosotros y nosotras. Así es que entonces, claro, por eso es chévere alabar a Dios cuando las cosas están bien o cuando no tenemos muchas situaciones difíciles. Es como más fácil porque podemos visualizar, ¿verdad?, cuán bueno es Dios con nosotros y las cosas que ha hecho, porque está todo chévere. Pero oiga, y cuando las cosas nos van mal, y cuando las cosas no salen como nosotros pensamos que debieran salir, y cuando las cosas no son como quisiéramos, oiga, y cuando las cosas no son como le hemos pedido a Dios. Mire, después de la crisis de salud de mami, su vida no ha vuelto a ser la misma. De ser una persona totalmente independiente, ya les hice el cuento que este último día que ella estuvo bien, ella llegó manejando a mi casa. O sea, ella fue a mi casa y comimos, o sea, pero llegó ella manejando a mi casa. Así es que de ser una persona totalmente independiente, hoy necesita ayuda y necesita de algunos cuidados especiales. La tengo en mi casa, le he improvisado un cuarto en la sala, lo que no es tan cómodo para ella, pero mi casa es de 2 pisos, ella no puede subir escalera, tiene problemas de movilidad, por eso no puede estar tampoco en su casa. Pero, mire, en estos pasados 4 meses, la realidad es que mi mamá ha mejorado significativamente. Mi mamá llegó a mi casa y no podía levantarse de la cama. Y ya mi mamá se levanta, da unos pasitos con andador, pero da sus pasitos. Oiga, no le diga a nadie que he estado hablando de ella, por favor. Yo espero que no me esté viendo, porque usted sabe, eso que quede entre nosotros, acuérdese de eso. Mire, ya está hasta pudiendo ir en unos momentos dados al baño, ¿verdad? Así es que mire, la mejoría ha sido significativa, pero no ha recuperado totalmente su salud y mucho menos su independencia. Entonces, en esas conversaciones que tengo a menudo con ella, me doy cuenta que a veces les cuesta ver cuánto Dios la bendice cada día. Por eso les preguntaba a ustedes hace un rato, o sea, cuando las cosas van bien, chévere, pero ¿y cuando las cosas no son como queremos? Cuando no son como esperamos.
Entonces, en mi proceso reflexivo, en el mío, en el de Talia, y por eso lo comparto con ustedes, yo me preguntaba si esto es algo que le pasó a mami, ¿verdad? O sea, eso de que se le hace difícil ver cuánto Dios la bendice cada día, o si es eso algo más común. Y yo llegué a mi propia conclusión. Si usted lo ve diferente, después lo podemos hablar. Pero oiga, a mí me parece que eso es algo que nos pasa a todos. De momento, cuando las cosas no van bien, es como si se nos nublara la visión, como a mí que no veo de lejos. Pero es una cosa que como que en medio del revolú de la situación que podemos estar viviendo, usted sabe, en medio de un diagnóstico difícil de salud, en medio de una pérdida de empleo y yo saber que necesito sostener a mi familia y que quizás yo soy el único sustento de mi familia, poder ver más allá y darme cuenta de que Dios está ahí conmigo y que su sola presencia hace diferencia para mi vida, a veces es difícil. Y yo creo que nos pasa a todos. Usted corríjame, mire, ahorita cuando terminemos, usted si difiere, usted va y me dice, mira Talia, yo creo que tú estás equivocado. Yo creo que tú estás equivocada porque para mí es fácil verlo. Pero oiga, hermanos y hermanas, yo soy totalmente imperfecta, pero yo busco todos los días de la presencia de Dios. Yo trato, mire, hago un esfuerzo para eso y reconozco que aún con eso hay momentos en que digo, Señor, necesito sentirte. Tú sabes, estoy agobiada y no puedo, no veo más allá. Nos cuesta darnos cuenta, internalizar. Nos cuesta internalizar, mire, lo que dice ese último verso, y yo voy a parafrasear al salmista. Nos cuesta darnos cuenta que es en la presencia de Dios donde podemos encontrar plenitud de gozo. Y es allí donde tendremos dicha para siempre. En la sola presencia de Dios. Según los estudiosos, el salmista está reconociendo allí que en la alabanza a Yahvé se encuentra la delicia de la cercanía a Dios. Una cercanía que nos abre el camino de la vida, aún en medio de los momentos más críticos y difíciles, y nos permite caminarlo con alegría. Después usted le da una ojeada al verso 10 específico y usted va a ver que incluso el salmista habla del Seol, y el Seol no se refiere a otra cosa que la muerte. Así es que el salmista está afirmando en ese último verso que aunque se esté muriendo, ¿ok? Que aunque se esté muriendo, reconoce que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Y que es en la presencia del Señor donde encontramos dicha. Oiga, y yo les tengo que decir algo. Esto no se refiere única y exclusivamente al futuro cuando estemos ante la presencia de Dios para la vida eterna. La presencia de Dios la vivimos hoy. La vivimos hoy en medio de este culto. Cuando adoramos y alabamos a Dios, podemos sentir la presencia del Señor. Pero la podemos sentir, y es lo que quiero que veamos hoy,
en medio de las dificultades también. Miren, este proceso con mi mamá ha sido interesante, porque es un proceso reflexivo de todos los días, de todos los días. A los seres humanos se nos hace tan difícil ver lo bueno. Yo no sé qué nos pasa. Como que lo malo nos resalta a la vista. Usted sabe, lo negativo nos resalta a la vista, pero lo bueno como que, yo no sé si es que, mire, no sé, no tengo ni explicación. Así es que entonces, en ese proceso con mi mamá, usted sabe que se le hace difícil y yo la comprendo de todo corazón. Pues entonces, yo tengo que reflexionar primero yo para poder decirle, mira, ma, pero es que fíjate, tú sabes, mira lo que estás logrando, mira hasta dónde vas llegando. Y entonces, una de las lecturas bíblicas que tenía el calendario litúrgico, recuerdan que le dije al principio que había varias y que me dio trabajo, pero otra de las lecturas se encontraba en Hebreos capítulo 10, los versos 11 y 14, después los mira, yo no los voy a leer ahora, pero sí les voy a hacer referencia a algo importante en mi proceso de reflexión para este día. Y es que esa lectura hace una comparación sobre los sacerdotes del Viejo Pacto. Yo no sé si ustedes recuerdan que hace unas cuantas semanas atrás, en una predicación de nuestro pastor, el pastor nos estuvo hablando del sacrificio que hacían los sacerdotes en el templo judío y que había que matar un animalito. Y esa historia muchos de nosotros sabemos, pero hago, ¿verdad?, la referencia. El sacrificio que había que hacer en el antiguo pacto es lo que está haciendo Hebreos referencia a ese sacrificio en el que todos los días había que matar un animalito y derramar su sangre para el perdón de los pecados del pueblo, pero con todo y con eso no había perdón suficiente y todos los días había que hacer sacrificio. Entonces, mire por qué es tan importante para mí esta lectura en mi proceso de reflexión para hoy, porque se las comparto. Porque entonces la lectura nos habla del sumo sacerdote que tenemos en Jesucristo. Ese sumo sacerdote que dio su propia vida como sacrificio y derramó su propia sangre por nosotros y nosotras. Mire, por usted y por mí. Un sacrificio para el perdón de nuestros pecados, de todos nuestros pecados, que no depende de mis méritos, porque soy imperfecta, porque fallo todos los días, porque me equivoco todos los días. Miren, porque a veces incluso pierdo la paciencia. Sino por el amor de Cristo para la humanidad. Mire, por ese amor que Dios tiene para usted y para mí. Entonces me pregunto si en medio de la dificultad, si en medio del problema, si en medio de la crisis, no tengo yo razón suficiente para alabar al Santo, para adorarle cada día, para agradecerle cada día.
Porque mire, es a través de Jesucristo que recibimos el perdón de los pecados. Ya les dije, no es por nuestros méritos. Es por su amor, por su misericordia y por la bendición de su gracia que somos llamados para salvación. Solo pensar en el maravilloso amor de Dios me hace que le alabe. Me hace que mi corazón no pueda callar y tenga que decir gloria a Dios. Pero la vida es dura, es difícil, yo lo sé. Yo sé que para ninguno de nosotros, y les voy a decir como les dije ahorita, si usted difiere de mí, después me cuenta cómo lo logra. Si usted me dice, no, pero para mí la vida es tan fácil, yo, olvídate. Después me cuenta. Porque aunque seamos fieles creyentes, vivimos en esta tierra. Y hay adversidad. Y hay situaciones difíciles. Y llega la enfermedad. Mire, incluso llega la edad. Y con la edad, pues llegan otras cosas. Mire, yo le digo, bueno, empezamos por algo. Aquí vi a Noemí quitándose los espejuelos y voy a empezar por el detalle especial. Les tuve que decir ahorita que para ver de lejos tenía que ponerme los espejuelos, pero para poder seguir el mensaje tenía que quitármelos porque, mire, cuando yo fui a cumplir 40 años, yo he tenido miopía toda la vida. Cuando fui a cumplir 40 años, yo llegué al optómetra y el optómetra me hizo el examen. En aquel entonces, el de cerca, le daban a uno unas tarjetitas para uno leer. Y yo me acuerdo que, usted sabe, porque es que todavía no estábamos tan modernos. Bueno, el asunto es que me da las tarjetitas para leer y me dice, ay, qué raro. Y yo, ¿qué raro qué? Y me dice, que puedes de cerca bien. Y yo, ¿pero por qué? Yo nunca he tenido problemas para leer de cerca. Y me dice, no, es que cuando uno llega a los 40. Mire, y yo no le hice caso. Estábamos en verano y en septiembre yo cumplía 40, ¿verdad? Entonces, pero yo no le hice caso y dije, mira, que hablando, yo no he tenido problemas nunca para de cerca. En enero, mi sobrina cumplía 15 años y le hicimos, ¿verdad? En su iglesia había un culto especial para dedicarle al Señor y la cosa, y a la Titi le tocaba leer algo. Pues entonces, como le tocaba leer algo, la Titi se vistió linda y se puso los lentes de contacto para estar linda, usted sabe. Entonces me dieron aquello para leer. Y cuando de momento yo estaba así, me di cuenta que no veía nada. Tuve que no les miento, hermanos y hermanas, tuve que poner papel aquí abajo para poder leer. Ya había cumplido los 40 y lo que el optómetra me dijo, pues había pasado, ¿verdad? Y ciertamente la edad provoca unos cambios en nuestro cuerpo porque, oiga, este cuerpo no es eterno y no todos somos don José Reyes y doña Aleja Agosto. Usted sabe, no todos tenemos esa bendición de que tengan menos achaques que otros, ¿verdad? Pero en general, en general, yo le digo a mi mamá, mira mamá, si yo siento mis 62, tú tienes que sentir tus 80, 82, casi ya. Usted sabe, porque eso es lógico. El cuerpo se va deteriorando con la edad. Entonces, pues mire, pensando en esas cosas que son simples en la vida, ya no estoy pensando en cosas catastróficas, no estoy pensando en la gente que justamente anoche se le inundaron las casas en Humacao. No estoy pensando en eso. No estoy pensando
en una amiga que yo tengo que con las lluvias de la semana pasada, vive ahí en Round Hill, con las lluvias de la semana pasada, se le metió el agua por el patio que colinda con un parquecito. Se le metió tanta agua, que le llegó a unos enchufes eléctricos y tuvo un cortocircuito en la casa y se dañó todo en la casa. Perdió todo en su casa. No estoy hablando de esas dificultades. Mire, estoy hablando de las dificultades más sencillas. Que con el tiempo los cuerpos dejan de funcionar igual, que con el tiempo nos duele la cadera y nos duele la rodilla. Ay, cuando nos vamos a levantar de la cama tenemos que hacer, mire, yo tengo que ponerme de lado. Por allá atrás está mi marido y se ríe. Porque yo le digo, es que me tengo que estirar para poderme levantar. Me tengo que poner de lado y estirar. Mire, estos músculos de aquí, estirar, porque si no yo siento que se me está partiendo la espalda. Entonces, ¿qué pasa, hermanos y hermanas? Pues pasa que también en esos momentos nosotros tenemos que buscar poder ver que Dios está ahí con nosotros. Porque no importa la situación que estemos pasando, no importa la circunstancia que estemos viviendo, donde la dificultad pueda ser esto, algo tan sencillo de nuestra vida cotidiana, como que nos duela la espalda porque los años han pasado. O la dificultad sea que enfrentamos un diagnóstico fatal de salud. Dios está presente. Mire, Dios no nos suelta. Nosotros podemos alejarnos, pero Él no nos suelta. Dios nos ama tanto y tanto que Dios no nos suelta. Entonces, yo he tratado, y les confieso que es algo que he tratado en los últimos años, no desde la situación de mami. Yo he tratado de hacer un ejercicio constante todos los días en mi vida. Y los invito para que ustedes hagan un ejercicio constante todos los días en su vida. Y es tratar de ver más allá de la situación que estoy viviendo. Tratar de usar mis ojos espirituales y no estos que fallan, para ver más allá y buscar poder ver la mano de Dios todos los días obrando. A veces, en los momentos difíciles, no quiero seguir usando la palabra difícil, pero yo sé que a veces, en los momentos difíciles, nos puede costar sostenernos únicamente de la promesa para el futuro que nosotros tenemos como cristianos, que es esa promesa de vida eterna, esa promesa de que vamos a llegar ante la misma presencia de Dios. A veces el momento es tan duro que solo sostenernos de ahí, esa promesa podría escurrírsenos en las manos y no ser suficiente. Y por eso es que tenemos que hacer un ejercicio consciente, diario, de decir, Señor, yo quiero verte aquí conmigo.
y puedo verte en el abrazo del hermano. En el mensaje que alguien me envía. Y puedo verte en cosas tan sencillas como que de momento una planta que hace años no florecía, de momento floreció y tú dices, bueno, Padre, la verdad es que tú estás aquí. O puedo verte, Señor, cuando llego a mi iglesia y me encuentro hermanos y hermanas que me reciben con alegría, con una sonrisa. Y puedo verte cuando un desconocido me dice, Dios te bendiga. O cuando en una llamada del trabajo alguien me agradece por no hacer nada. Y puedo verte, Señor, cuando veo que mami se levanta. Aun cuando los médicos me dijeron que quizás no se iba a poder levantar. Y yo sé que de la misma manera, cada uno de nosotros y nosotras podemos hacer el ejercicio y ver cómo Dios se manifiesta en medio nuestro todos los días. En más de una ocasión, mami, de hecho cuando al principio todavía no habíamos llegado al hospital, al enfrentar sus problemas de movilidad y esas cosas, que fue lo primero que tuvo, me dijo, qué terrible es llegar a viejo. Entonces, yo les cuento que yo creo que muchos de nosotros tenemos pensamientos similares cuando las cosas van mal. Entonces yo le contesté y se lo he tenido que repetir varias veces, créanme. Es que para no llegar a viejo hay que morirse joven. Y créanme que no es que yo quise ser cruel con ella. No. Al contrario, es que yo le dije, tú estás viva, tienes vida. Todavía esta semana se lo tuve que volver a repetir en una. Y le dije, mira, ma, si tú pensaste que no te ibas a poder levantar y estás levantándote, ¿verdad? Pero eso nos ocurre. No dejemos de ver la bendición en medio de las situaciones difíciles. ¿Y saben qué? Una de las cosas que nos ayuda a ver la bendición es alabar a Dios en medio de las circunstancias. Yo les invito a mirar y a reflexionar sobre las cosas sencillas que Dios hace por nosotros y nosotras todos los días. Observemos a nuestro alrededor. Miremos la inmensidad del cielo. Disfrutemos del calor que nos brinda el sol. Agradezcamos la lluvia que refresca el ambiente. Porque mire, muchas de las inundaciones que pasan, no pasan por la lluvia, pasan porque los seres humanos hemos canalizado aquí y canalizado allá y hemos movido, usted sabe, la naturaleza.
Así es que la lluvia es una bendición. Daddy Yankee tiene una canción nueva. Mire, y yo no soy fan de Daddy Yankee, pero tiene una canción nueva que me encanta. Es precisamente hablando, ¿verdad?, de su experiencia con Dios. Y dice, de llorar en la tormenta o bailar en la lluvia. ¿Verdad? Es una disposición sobre lo que vamos a hacer con la vida. En el caso de la canción de Daddy Yankee, él habla, ¿verdad?, de ese encuentro con Dios y cómo ese encuentro con Dios le ha cambiado la vida y por lo tanto él prefiere, en vez de llorar en la tormenta, bailar en la lluvia. Y yo los invito a que bailemos en la lluvia. Mire, a que seamos buenos mayordomos con la naturaleza, que es creación de Dios. Y que Dios la hizo para bendecirnos. Miremos la naturaleza. Mire, yo siento que esto como que se me está cayendo. ¿No se está cayendo? Ok. Porque yo queriendo resaltar algo de la naturaleza, claro, esta no es de verdad porque yo no tenía de verdad, pero usted sabe, ese era el fin. Mire, agradezcamos quiénes somos. Y en un día como hoy, que hemos decidido adorar a Dios y resaltar nuestra puertorriqueñidad, aprovechemos no para pensar en que hace 500 años llegó gente del otro lado del mundo a nuestras tierras. No. Mire, miremos a nuestro alrededor y veamos nuestra bella tierra. Alabemos a Dios porque nos ha puesto aquí, en una tierra hermosa, en una tierra llena de virtudes. Valoremos quienes somos como puertorriqueños y puertorriqueñas. Miren, nosotros somos gente amable, gente sencilla. Nosotros acogemos a quienes llegan con cariño. Esas son cosas que nos han distinguido a través de la historia. Yo no pretendo con esto, y quiero hacerlo claro, hacer alusión política de ninguna clase y menos partidista. Mire, yo lo que le estoy diciendo es que si usted es puertorriqueño, siéntase orgulloso de ser puertorriqueño, aunque usted sea rojo, azul, amarillo, verde, chinita, todos los colores que vengan, violeta, el que sea. Que usted se sienta orgulloso de ser puertorriqueño. ¿Sabe por qué? Porque Dios le dio la bendición de nacer en esta tierra. Así que agradezcamos a Dios por nuestra hermosa isla. Cuidémosla. Recordemos que alabar a Dios por quienes somos también es una gran bendición. Eso puede incluir, mire, desde lo más sencillo hasta de cosas que pareciera que no notamos, que respiramos aire fresco, que tenemos playas hermosas, que tenemos montes bellos. Mire, a mí me encanta coger el expreso, cualquiera de los dos expresos que uno tome, el que va hacia el sur o el del norte. Usted va y cuando usted empieza a ver las montañas, usted ve verdes de todas las tonalidades. De gracias a Dios por eso. A veces son cosas que damos por dadas, como que eso está ahí, pues, y no lo apreciamos. Entonces, de momento, oye uno a algún turista que viene y uno dice, diatre. Yo he escuchado gente que viene solamente a ver las montañas, porque de donde vienen no hay montaña. Y dice, ¿cómo hay tantos tonos de verdes distintos? Demos gracias a Dios por eso. Y ya para terminar, les invito a que agudicemos nuestra vista, que podamos por encima de todo, por encima de las enfermedades, por encima de las necesidades, de la angustia, de la dificultad, de la desesperanza, podamos ver la mano de Dios obrando, que podamos ver
y sentir su obrar y su presencia en nuestras vidas cada día. Pero para eso tenemos que hacer un ejercicio consciente, porque si no, las cosas que están a nuestro alrededor nublan nuestra visión. Dios está presente en todas nuestras circunstancias, en las personales, en las mías y en las suyas, pero está también presente en nuestras situaciones como pueblo. En este día, que podamos como puertorriqueñas y puertorriqueñas reconocer nuestra tierra hermosa, que podamos también entender que aunque algunos dicen por ahí que somos vagos, que la gente de aquí no quiere trabajar, que aquí la gente, mire, todos los que estamos aquí nos hemos matado toda la vida trabajando para echar para adelante a nuestras familias. Así es que esa historia conmigo no va. Así que sintámonos orgullosos de ser puertorriqueños. Veamos la presencia de Dios en nuestra isla y alabemos a Dios con nuestras manos, acercándonos a los que nos rodean con manos suaves, llenas de amor, de misericordia y con sed de justicia, de manera que se expanda el reino de Dios aquí en esta tierra que hoy proclamamos que es tierra de Dios. El Señor les bendiga.